Entonces la idea es, vamos a revisar la guía de la práctica 2. Les voy a dar pues como unos lineamientos pues para lo que deberíamos estar viendo dentro de 8 días, ¿ok? Como mínimo. ¿Sí? En la medida que ustedes puedan avanzar más, pues es ventaja para ustedes, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Hola. Listo, profe, sí, Ah, bueno, de una. listo. Entonces, Sí, profe. a ver, vamos a compartir aquí la cosa, la cosa mocosa. Entonces, ahí pueden ver lo que les estoy compartiendo, sí. Sí, señor, ahí se ve bien. Bueno, listo. Entonces, empecemos. Bien. Entonces, esta es la práctica que tenemos ahí como dentro del programa que sería la práctica 2. El título de esta práctica es Diseño e implementación de filtros digitales. Bueno, como ese nombre o ese título lo indica, pues en lo que nos vamos a concentrar ahorita es en explorar este tema de los filtros digitales. Vamos vamos a partir de lo que ustedes ya hicieron en la práctica 1, ¿sí? Vamos a ajustar algunos eh, parámetros de lo que hicieron y pues por lo que yo vi del resultado final de la práctica anterior, entonces pues ahí hay unas modificaciones, no son tan grandes, pero sí tuve en cuenta un poquitico eso, pues para ajustar un poquitico mejor la actividad. Bueno, entonces, ¿por dónde arranca esto? Sí, entonces, lo primero, sí, que quiero que, que vayan a tener en cuenta, o sea, esta guía, sí, pues de la original que publiqué en el aula virtual pues en la primera semana de clases, pues hice unas modificaciones que están aquí en estas secciones que estoy resaltando, ¿sí? Entonces, la primera, pues vamos a trabajar inicialmente con unas señales que están en un ancho de banda entre 50 y 200 Hz, ¿ok? Y la idea es que específicamente, así como dice aquí, específicamente, sí, ustedes pues van a trabajar con unas señales, con unas frecuencias particulares, ¿sí? ¿Cuáles son esas frecuencias? 50, 75, 100, 150 y 200 Hz, ¿ok? Sí, es decir, pues hay personas que pues tienen la facilidad de tener algunos equipos en casa, pero otros no. Sí, entonces, por ejemplo, los que pudieron o los que cuentan con generador de ondas en casa, pues bueno, esto es relativamente muy fácil de hacer. Aquellos que no y pues que optaron por la opción de generar la señal con microcontrolador, pues no hay problema, sí, el asunto es que deben configurar el microcontrolador para trabajar con estas frecuencias en particular, sí, o sea, la programación que van a hacer en el micro, sí, simplemente pues cambian allí el parámetro de la frecuencia con la que leen el arreglo que programaron allá en el microcontrolador para que les queden señales de 50, 75, 100, 150 y 200 Hz, ¿sí? No, en particular no estaremos viendo otras, sino solo esos 5 valores de frecuencia, ¿sí? Porque una cosa que vi pues es que pues algunas personas sí tenían el tema del, del potenciómetro, ¿sí? Para regular la frecuencia. Y pues ahí sí había como problemas, algunos pues eh, el potenciómetro tenía como ruido, cosas de ese estilo. Para otras personas el tema era que pues no sabían tampoco con precisión cuál era la frecuencia que se estaba generando, ¿sí? Entonces vamos a eliminar esa parte del potenciómetro, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan programar directamente estas frecuencias ahí en el microcontrolador, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, sí, por el momento sí, bien. Sí, Listo. pero ahí cómo sería la Sí. mezcla. O sea, lo que no entiendo es de la mezcla. La mezcla. Bueno, para el tema de la mezcla de las señales, pues básicamente o sea, una opción de hacerlo, pues, creo que es como la más fácil, ¿sí?
pues uno se puede complicar la vida todo lo que uno quiera, ¿no? Pero la más fácil que a mí se me ocurre, pues es que como ustedes en el microcontrolador, ¿sí? Este que utilizan para generar la señal, pues tienen programado un vector, ¿cierto? Un montón de números allí que describen el comportamiento de la señal. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Por ejemplo, en el MATLAB, si ustedes programan la combinación, ¿sí? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, eh, una amplitud por coseno de 2pi50t más otro valor de amplitud por coseno de 2pi100t y por ejemplo otra con 200, coseno, seno, otro valor de amplitud, no importa, ¿sí? Entonces ahí en el MATLAB pues a ustedes les va a salir pues la señal, ¿sí? Entonces cogen ustedes un periodo de esa señal, bien, completico, y por ejemplo, su vector allá en el microcontrolador, no sé, supongamos que tiene 200 números, ¿sí? Supongamos que son 200 números, ¿sí? Entonces, ustedes sobre esa señal ahí en MATLAB, pues hacen un muestreo, 200 muestras, ¿sí? Esas muestras les van a entregar a ustedes las amplitudes, ¿sí? Entonces, hacen la conversión correspondiente de esas amplitudes a los valores que necesitan allá para meter en el periodo. Entonces ahí les va a quedar el mismo comportamiento, pero sería básicamente el periodo. Entonces ustedes pueden configurar 5 combinaciones diferentes, por ejemplo, ¿sí? De estas frecuencias. Entonces puede estar la de 50, la de 75, la de 100 en una, en otra puede estar la de 50, la de 150 y 200, en otra puede estar la de 100, 150 y 200, en otra puede estar la de 75, 150, 200. Bueno, no sé, ustedes pueden armar ahí diferentes combinaciones de estas componentes frecuenciales, bien, y pues programan eso en MATLAB, hacen el muestreo, ¿sí? Y simplemente pues tienen los valores ahí, pues no sé, en un archivo de Word o algo, ¿sí? Entonces simplemente ustedes lo que tienen que hacer es cada vez que vayan a probar una combinación de estas, ¿sí? Lo único que hacen es copiar y pegar el vector allá la interfaz de desarrollo, ¿sí? Y vuelven a programar el micro, entonces ya les queda una combinación diferente. ¿Sí? Entonces, lo que sí tienen que tener presente, pues, es el tema de que esa amplitud, ¿sí? Resultante no se les vaya a pasar. Bueno, cuando hacen ahí el escalado de la vaina a los números enteros que tienen en el vector, pues ya ahí creo que ustedes queda asegurado el tema de que no se les va a pasar del rango de amplitud, ¿sí? Creo. Sí, no sé si con eso queda claro, más o menos cuál sería la vuelta. Profe, es que nosotros tenemos bueno, algo así como un generador de señales, ¿sí? Sí, el problema es con el generador de señales. Si usted tiene generador de señales, pues obviamente no puede hacer la mezcla de las Exacto. señales, ¿sí? Entonces, ahí entre comillas ustedes estarían, no digamos que en desventaja, ¿sí? No habría problema, ¿sí? O sea, ustedes pueden, o sea, ¿qué tocaría hacer en ese caso? Pues si usted tiene generador de señales, obviamente me avisa previamente el día de la sustentación de esta parte, por así decirlo, en Profet. Nosotros trabajamos con un generador de señales. Listo, no hay lío. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted sí va a poder probar, o sea, no solo estos valores, sino otros. ¿Sí? Entonces puede pasar de 50 a 60, 70, 80, 90. ¿Sí? Entonces ahí vendría la diferencia. ¿Sí? Las personas que tienen el micro, pues programan la combinación de 3 señales de estas, varias combinaciones. ¿Sí? En el caso de la persona que tiene el generador de ondas, ¿sí? Pues no puede hacer una mezcla de señales. Entonces, pero la persona sí puede barrerme desde 50 hasta 200 Hz. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tocaría hacer de pronto es ir moviendo esa frecuencia, ¿sí? Ir aumentando desde los 50 hasta los 200 para ver cómo los filtros digitales pues van actuando a medida que se va cambiando la frecuencia, ¿sí? Más o menos sería así. Ah, listo, pues. ¿Sí, O sea, sí es claro? sí, o sea, solo con la señal que generamos, entonces hacemos el filtro, ¿sí? Solo con Sí, una, pero le vamos cambiando la frecuencia. sí, ahí tocaría ir cambiando la frecuencia, correcto. Ah, listo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta sobre este primer punto? Bueno, entonces pasemos al siguiente, ¿sí? Entonces, este segundo. Bien. Para la primera práctica, pues se les pidió que aplicaran una frecuencia de muestreo de 2 muestras por segundo, ¿ok? Era una frecuencia de muestreo muy bajita,
¿sí? Pues para que ustedes pues fueran como tanteando la cosa. Y pues como no todo el mundo tiene un osciloscopio, ni generador de onda en la casa, ni nada de esas vainas, entonces pues por eso se trabajó con esa frecuencia bajita para que a través de sus sentidos físicos, sí, pues pudieran comprobar que sí se estaba generando esa frecuencia. Bien, pero para esta práctica sí toca subir esa frecuencia de muestreo, entonces la vamos a llevar hasta 500 muestras por segundo, ¿vale? 500 muestras por segundo. ¿Sí? O sea, pues aumenta considerablemente. Aquí, pues para el tema de esta verificación, si ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues obviamente eso ya no sale al ojo, ¿sí? Entonces, pues ver si sí están capturando las 500 muestras por segundo ahí en la pantalla del computador, pues eso es súper complicado, ¿sí? Porque pues los valores estarían llegando supremamente rápido, ¿sí? Entonces, pues no habría forma de verlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes graben, ¿sí? Por eso fui insistente en la primera práctica, el tema este de grabar la señal en un archivo de texto plano o en un CSV, en un archivo de Excel, lo que sea, ¿sí? Pero que ustedes graban la señal, graban los datos, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes graban datos durante un segundo y cuentan cuántos datos capturaron. Pues cuántos deben ser, 500, ¿sí? Graban 2 segundos, entonces deben contar 2 segundos. ¿Cuántos grabaron en 2 segundos? Pues deben salir 1000, ¿correcto? Graban durante 5 segundos, ¿sí? Entonces deben darle 2500 muestras, ¿sí? ¿Cierto? Y así sucesivamente con 10, con 15, con 30 segundos, ¿sí? Pueden tomar otros valores, otros intervalos de tiempo diferentes a los que estoy aquí y debe ser consecuente, ¿sí? O sea, les doy estos valores, pues ¿para qué? Ah, sí, listo. Sí me dieron el número de muestras que debe ser. Puede presentarse un error. O sea, quiero decir, un error es que, por ejemplo, en un segundo deberían ser 500 muestras y, por ejemplo, le salieron 501, 502, 498, pero no 300, ni siquiera 450. ¿Sí? Si salen 450, hay un problema. La idea es que lleguemos a que sea lo más preciso posible. En 30 segundos, ¿cuántas muestras deberían ser más o menos? Ahí hagan por favor alguien que haga la operación. 500 muestras por Creo que son segundo por 15.000. 30 segundos. ¿Cuántas, perdón? 15.000. 15.000 muestras, ¿sí? Deberían ser 15.000 muestras, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué puede pasar? En esos 30 segundos, pues sí puede haber un pequeño desajuste, pequeño, ¿sí? Entonces estoy hablando de que, por ejemplo, en esos 30 segundos puede haber un desajuste de 100 muestras, 50 muestras, ¿sí? Entonces pueden ser 15.100 o 14.900 y pico, ¿sí? Pero que no vaya a haber un desajuste por allá de 500 muestras. Y eso es mucho, ¿sí? O sea, ahí hay un desajuste grande, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes verifiquen, ¿sí? En un segundo, en 2 segundos, en 5, en 10, en 15, ¿sí? Que la cosa sea más o menos precisa. Si ustedes logran que, por ejemplo, no sé, a los 30 segundos el descache sea por ahí de, no sé, supongamos 5 muestras, ¿sí? Pues lo más seguro es que cuando veamos un segundo van a ser las 500, ¿sí? En 2 segundos van a ser 1000, ¿sí? Porque el error es muy pequeñito, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, dependiendo de cómo vean el error ustedes a lo largo de 1, 2, 5, 10, 15, 30, ¿sí? Ustedes van a tener mm, llamémoslo así, una medida, una forma de medir qué tan preciso están muestreando, ¿sí? En la medida de que el error sea pequeñito y se les presente sobre todo en los periodos más largos, ¿sí? Su precisión en el muestreo va a ser mejor. ¿Está claro hasta ahí? Hola, ¿sí o no, Sí, señor. Aunque, profe, una pregunta. señor? Para estos tiempos, ahí, ¿cómo lo haríamos? Agregar, hay varios botones y depende del botón que uno presione el número de muestras, por así decirlo. Sí, o sea, aquí sí hay libertad de usted cómo quiera hacer la cosa, ¿sí? Lo importante es que el tiempo
que usted vaya a grabar datos, ¿sí? Sea lo más preciso posible, ¿sí? O sea, si usted lo va a hacer al dedo, ¿sí? Es decir, coge un cronómetro y dice, empiezo a grabar y voy a terminar de grabar aquí, pues ahí tiene un error, pues porque usted no le va a aplicar la vaina con toda la precisión para que le dé un segundo o que le dé 5 exactos. ¿Sí? Entonces, eso de pronto sí tendría que ser algo que usted programe en el computador, ¿sí? Para que el tiempo sea lo más preciso posible. Bien. Y pues ya usted lo programa, si quiere, por ejemplo, pues pone un botoncito para que le grabe durante un segundo, otro botoncito que le grabe durante 2, otro durante 5, o si simplemente usted pone allá un objeto de estos que, donde usted puede escribir el número de segundos que quiere grabar datos, ¿sí? O sea, eso sí, ya, ya es al gusto de ustedes, ¿sí? Pero entonces lo importante sí es tener pues como un dato preciso del tiempo, ¿vale? Eso en todos los lenguajes de programación siempre hay cosas que le, que le miden a uno tiempo, ¿vale? Profe, Señor. entonces en ese caso, yo ya le había preguntado, pues uno para Ujú. poder comprobar, digamos, para no tener que guiarse uno por 30 segundos, ¿sí me entiende? Uno podría entonces guiarse cuántas muestras hay en una señal determinada. ¿Cómo así en una señal determinada? Es decir, digamos, usted escoge la de 50, lo que usted había explicado la Ah, clase. bueno, ahorita voy para allá, ahorita voy para allá. Sí, sí, ya. Sí, sí, eso tiene que pasar al final. Sí, eso tiene que pasar al final, ¿vale? Pero antes de llegar allá, sí, la idea es que pues sí, por así decirlo, agote primero esta cosa, o sea, mirar que efectivamente, independiente de la señal que usted esté muestreando, lo que sea, ¿sí? Que usted efectivamente esté recibiendo las 500 muestras por segundo o lo más cercano posible a 500 muestras por segundo, ¿vale? Eh, Ahora, ¿qué va a pasar? Después de que pues usted, por ejemplo, haya verificado que, oiga, sí, puedo programar esto en el micro, ok. Oiga, sí, pude ajustar mi frecuencia de muestreo muy cerca de este valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y esta sería como la verificación final. Entonces, por ejemplo, usted coge aquí, dice, listo, voy a poner mi señal de 50 Hz. Si todo está bien, ojo lo siguiente, esta de 50 Hz. Entonces, si todo está bien, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, tengo mi señal análoga de 50 Hz y mi frecuencia de 500. ¿Sí? Entonces usted divide 500, 50 sobre 500 le da un décimo, ¿correcto? Un décimo. Entonces usted dice un décimo. Ese 10 que le sale ahí, un décimo, ¿sí? Ese 10 que sale ahí en el denominador de la frecuencia normalizada, ¿sí? Le indica a usted cuántas muestras por ciclo debe haber, ¿sí? Entonces, ahí sí, usted programa su señal de 50 Hz, muestre a 500 Hz, usted debe ver el patrón de la señal que cada 10 muestras está repitiendo. Si usted cuenta las muestras y le da 11 o le da 12, pues algo no está bien ajustado. El problema es que uno no sabe ahí qué será, si la programación de la señal análoga o el muestreo. ¿Sí? O sea, hay uno que queda como que hay algo mal, pero ¿qué será lo mal? Está complicado. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted previamente se haya verificado cada paso por aparte y esta sería la verificación final. Entonces, ¿dónde va a cuadrar la cosa bien? Con 50 Hz, porque da un décimo, y con 100 Hz, porque da un quinto. Entonces, en 100 Hz, ¿usted qué debe ver? Que el patrón se repite cada 5 muestras de la señal sinusoidal. ¿Vale? Entonces, esperen un segundito. Esperen un segundito, que es que me están llevando por allá y pues obviamente no puedo ir. Mm, Pero que, bueno, listo. Esperemos.
¿Listo? Entonces, ¿eso dónde va a pasar? En 50 y en 100. En la de 75, en la de 150, en la de 200, eso no va a pasar. Es decir, no va a quedar uno sobre algo, sino va a quedar algún número sobre otra cosa. ¿Sí? Entonces, de pronto ahí la cosa no va a cuadrar. ¿Sí? Pero las que sí tienen que cuadrar súper bien son la de 50 y la de 100. ¿Sí? Si eso no le cuadra, hay algo que no anda bien. Entonces, tiene que entrar a revisar qué pasó. ¿Sí? Sí, sí, sí es claro. Sí, señor. Sí, profe, una pregunta. Señor, dígame. Digamos, yo estoy manejando un módulo que se convierte en mi oscilador, ¿sí? Es decir, él es el que genera las señales. Sí, señor. Eh, pues en ese caso, como usted le había dicho a Sebastián, pues la mezcla sería imposible. Sí. Eh, Sin embargo, si usted tuviera la mezcla de las señales, no me acuerdo bien si usted lo explicó el día de ayer, ¿cómo es que hace para calcular el muestreo que deberían mostrarse si tiene las tres señales sumadas? Bueno, si estamos hablando del asunto de que usted tiene su señal con estas mezclas, ¿correcto? Sí, entonces, no sé, mezcló la de Sí, 50, 100 y 200, ¿sí? Pero usted tiene allá un vector en el microcontrolador, ¿sí? Donde hay una serie de numeritos, ¿sí? Esos numeritos son muestras sobre el ciclo, ¿sí? Entonces usted tiene allá, no sé, por eso les decía yo hace un rato, como 200 numeritos en ese vector, ¿sí? Supongamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mm, Usted tiene que generar la señal análoga ahí en MATLAB, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice? Oiga, es que yo tengo 200 numeritos aquí para meter en el vector, entonces tiene que hacer un muestreo de 200 muestras por ciclo de la señal que está generando ahí que está simulando ahí en MATLAB. Sí, ese es el tema. ¿Sí? Si tiene 200 valores en el vector o tiene, no sé, o 250, usted tiene que asegurarse que le queden 250 muestras, ¿sí? Por ciclo de la señal. Ahí, eso es, hermano, echar ahí, eso es pura aritmética, ¿sí? Eso es pura aritmética. Sí, ese cálculo lo puede hacer un niño de primaria, incluso, ¿sí? Eso es puras sumas y restas. División es lo más complicado que tiene que usar ahí, ¿sí? Una división, la operación más difícil que tiene que aplicar ahí. Ni siquiera sumas ni restas, es una división, ¿sí? Para saber entonces, bueno, cada cuánto tiene que tomar muestras, ¿bien? Y muestre eso en MATLAB, ¿ok? Eso ya está hecho en una de las primeras tareas, ¿sí? Cómo se muestra una señal ahí simulada en MATLAB. Bien, y de ahí, de ese muestreo es que usted saca los valores y les aplica la escala, pues, para que le queden los números convenientes para programar allá en el micro, ¿sí? Entonces, lo que les decía hace un rato, esos números usted los tiene que, los puede pegar ahí en un Word, ¿sí? Y los tiene ahí, ¿sí? Entonces, tiene diferentes señales ahí generadas por la mezcla de estas sinusoidales, ¿sí? Cosa de que usted puede simplemente copiar y pegar los vectores, copia y pega los vectores y, pues puede programar ahí diferentes señales en el micro, ¿sí? Sí, sí, sí es claro. En el caso de que, porque hubo alguien que hizo el circuito, no me acuerdo con qué, con el 555, algo así, no me acuerdo. Sí, alguien hizo el circuito generador de señal, o sea, no tenía un generador, tampoco utilizó el micro y se le ocurrió hacer el circuito generador de señal. Pues está bien, ¿sí? Eso no tiene problema. ¿Sí? El asunto es que más o menos la condición sería parecida a la persona que tiene el generador de señales, ¿sí? Es decir, ahí sí usted puede ir generando diferentes frecuencias, ¿sí? A medida que va moviendo allá algún potenciómetro o algo así. Sí, lo importante es que sí le quede en el rango de los 50 a 200 Hz, ¿sí? O que se pueda manejar en ese rango. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, señor. Ok, ¿Sí ok, quedó? sí, o sea, ahí lo más fundamental sería que el módulo le permitiera crear a usted las señales, pues un poco las que usted quiera y precisas, ¿sí? Sí, 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 lo importante es eso, sí, que sus señales generadas tengan suficiente precisión, ¿sí? En el momento de generarlas, ¿vale? Eso es lo importante, Listo, gracias. ¿vale? Pues por ejemplo, en el caso del circuito generador, ¿sí? Pues no puede hacer la mezcla, serían sinusoidales puras de un solo armónico, pero pues está la ventaja de que sí puede ir modificando la frecuencia, ¿sí? Ahí el tema es pues saber dónde más o menos arranca los 50 Hz hasta los 200 Hz. ¿Todo listo? ¿Hasta ahí estamos? Ok, Listo. Entonces, bueno, eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que debería estar funcionando para dentro de 8 días. Estas dos cosas, funcionando bien, ¿vale? Pasamos ahora a esto, diseño de filtros digitales. ¿Sí? En la teoría todavía no hemos visto cómo se diseñan los filtros, ¿sí? Lo que sí les adelanto es que pues los filtros digitales, al igual que los filtros análogos, usted puede tener filtro pasa bajos, filtro pasa altos, filtro pasa banda, filtro rechaza banda, ¿sí? Igualito, ¿sí? Y también con su frecuencia de corte, son igualitos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra tarea para dentro de 8 días? Esa sí es muy breve, ¿sí? Entonces usted va a tener varios filtros, ¿sí? Va a haber pasabajos, pasabanda, pasa alto, rechaza banda, ¿sí? Que estén dentro de este ancho de banda, ¿sí? Dentro de este ancho de banda de 50 a 200 Hz, ¿sí? Entonces puede tener, yo qué sé, un pasabajos a 120 Hz, pasabajos a 120, puede tener pasaltos a 120 Hz, ¿sí? Entonces fíjese que dependiendo del filtro que usted vaya a proponer, ¿sí? Estas frecuencias que usted tiene aquí, pues va a pasar cosas. O sea, estas señales a estas frecuencias que usted va a tener aquí va a pasar cosas. Unas van a ser rechazadas, otras van a pasar, ¿ok? Entonces la idea es que usted tenga varios filtros, ¿sí? De varios de estos tipos, pasa alto, pasa bajo, pasa banda, rechaza banda, ¿sí? Para que los podamos probar con estas señales, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, no se trata de que ya tenga los filtros digitales diseñados, ¿sí? Pero por lo menos si ya me diga, mire, tenemos aquí 5 filtros, o 6 filtros, 7 filtros, no sé, ¿sí? Que haya de todos y con diferentes frecuencias de corte. ¿Está claro? Esa es la otra tarea. ¿Vamos? ¿Sí me siguen? Sí, señor. Listo. Tercera tarea, entonces pasamos aquí a la segunda parte de la guía, ¿sí? Digitalización de una señal proveniente de un sensor. Bien, entonces, o acá. Entonces, aquí se les dice que realice la parametrización de al menos un sensor tipo central inercial o IMU. Aquí dice uno, ¿ok? Pero en la siguiente guía, o sea, en la práctica 3, dice que usted debe ya tener dos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué recomendación hay? Pues de una vez trate de conseguir dos. O sea, si aún no los tiene, pues trate de conseguir dos. ¿Sí? Porque de todas formas los van a necesitar para la práctica 3. ¿Ok? Entonces, ahora, estas centrales inerciales, bueno, ¿qué es una central inercial? Pues es un sensor que combina un acelerómetro de 3 ejes y un giróscopo de 3 ejes. El acelerómetro, como su nombre lo indica, mide aceleraciones lineales a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z. ¿Sí? El giróscopo mide velocidades angulares en torno al eje X, eje Y y eje Z, respectivamente. ¿Sí? Entonces son dos sensores metidos allí en un solo dispositivo. Eso es una central inercial, ¿sí? O IMU, o unidad inercial, bueno, no sé, le tienen varios nombres. Bien. De hecho, en el video que ya estaba subiendo al este, ¿sí? Alguien, sí, allá lo subí, ¿ok?
Entonces, en ese video, ¿sí? Alguien preguntó por una referencia específica, sí, esa referencia funciona, pues porque están combinados los dos dispositivos. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Sí, entonces usted va a tener ese sensor, al menos uno, bien, y pues va a empezar a ver cómo funciona. ¿Sí? Ese sensor, esa central inercial puede ser digital o análoga, no hay problema, usted escoge, ¿sí? Si escoge análogo, ¿sí? Lo más seguro es que tenga que ponerle alguna clase de circuito de acondicionamiento de señal, ¿sí? Si lo escoge digital, lo más seguro es que pues tiene que utilizar el protocolo y programar bien el protocolo de comunicación conveniente pues para poder comunicar el microcontrolador con su sensor. ¿Está claro? Sí. Entonces pues usted escoge pues qué le cuadra mejor por costos, por tiempo, por sus habilidades. O sea, sí, lo importante es que vuelva y juega, o sea, una cosa de estas. Entonces, la idea es que pueda usted empezar a capturar los datos que vienen de este sensor, ¿sí? Entonces, preguntaban, profe, ¿y tiene que ser la misma frecuencia? Bueno, para estos ejercicios acá con los filtros digitales estamos trabajando esta frecuencia de muestreo, pero seguramente para su sensor usted puede utilizar una frecuencia de muestreo menor. Menor es, por ejemplo, no sé, 100 muestras por segundo, ¿sí? Porque tenga en cuenta que al combinarse esos dos sensores, acelerómetro y giróscopo, y cada uno tiene 3 ejes, usted en realidad va a estar muestreando 6 canales. ¿Ok? Entonces tiene que muestrear 6 cosas al tiempo. ¿Vale? Entonces, sí puede bajar la frecuencia de muestreo por ahí a unas 100 muestras por segundo. Yo creo que es más que suficiente para la aplicación que tienen que montar en la práctica 3. ¿Ok? Entonces, para que pues tengan ahí el dato por si acaso. Sí, entonces la idea es que ustedes empiecen a capturar sus datos, vayan mirando los datos, vayan observando qué pasa con ellos. Entonces, un ejercicio es que usted deja la central inercial muy quietecita sobre la mesa, que nadie la moleste, que nadie la perturbe, ¿sí? Y captura datos y mira a ver cómo da. ¿Sí? Entonces, seguramente, no importa si es digital o es análogo, ¿sí? Su central inercial no va a ser de 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, seguramente pues eso es un dispositivo pues que viene con algún nivel de ruido, ¿sí? Entonces, posteriormente pues va a tener usted que diseñar un filtro digital pues para filtrar esas señales que vienen de este sensor, ¿sí? Entonces, usted va a mirar los 6 canales, va a mirar allá cómo se comporta la señal, qué pasa si lo deja ahí quietecito, qué pasa si lo inclina, si lo mueve para un lado, si lo mueve para el otro, si lo pone patas arriba, si lo pone de lado, si lo pone para el otro lado. ¿Sí? Entonces la idea es que usted empiece a mirar esa cosa, haga su caracterización, encuentre pues algún modelo matemático que le relacione los valores que está recibiendo, ya sea de voltaje en el caso análogo, o los valores ya en digital que le llegan del dispositivo, con las variables físicas que hay allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables físicas usted tiene ahí? Pues aceleración, que eso tiene metros sobre segundo cuadrado, o tiene velocidad angular, que eso será en radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación existe entre esas variables? Lo que está midiendo y la variable física que debe estar detrás de eso, ¿vale? Hasta ahí es claro. Entonces, la idea es que ojalá para dentro de 8 días, ¿sí? Usted haya avanzado lo que más pueda en esta parte de empezar a trabajar con el sensor, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, o sea, si hay ruido, toca también aplicar algún tipo de calma o algo así. No, 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 no. Lo del Kalman me lo dejan por allá para la tercera práctica. Eso todavía no es, ¿sí? Aquí simplemente vamos a ver los filtros clásicos, digitales, ahorita en esta práctica. Para la práctica 3 sí van a tener que utilizar el filtro de Kalman, ¿bien? ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo. ¿Sí? Para la próxima semana yo creo que les explico una cosa ahí en clase, en la clase, pues no en la clase de teoría, sino más bien en este espacio, ¿sí? Les explico una vaina ahí pues para que ustedes saquen pues como la información que necesitan para saber cuál sería la frecuencia de corte que necesitarían pues para aplicarle filtros a sus sensores, ¿correcto?
¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola, No, señor. seguro. ¿Yuhu? ¿Alguien? Por No, mi seguro lado, hay no. preguntas. Bueno, Bueno, por su profe, lado sí, no. podría... Mentiras, mentiras, no, no, ya no. ¿Qué pasó? No, tranquilo, o sea, dudó algo, dígame qué era. No importa que ya crea que lo tenga seguro, pero no importa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? El sensor. Bueno, ¿Qué pasó? pues, o sea, ¿cómo se hace para terminar ahí la función de transferencia o el ancho de banda que no maneje el sensor? Ah, bueno. En cuanto a la, digamos, función de transferencia o modelo matemático del sensor, ¿sí? Normalmente los datasheets traen esa información, ¿sí? Entonces usted le dice que por cada voltio, por ejemplo, o milivoltio, ¿sí? Va a tener no sé cuántos, por ejemplo, en el caso del acelerómetro a veces lo reportan en G, en gravedades, ¿sí? Entonces, por decir algo, ¿sí? No sé, voy a decir uy, alguna cosa re loca, ¿sí? Entonces son, yo qué sé, 10 milivoltios por G, ¿vale? Entonces usted dice, pues G, bueno, ¿y cuáles son, o sea, cómo transformaría usted G, por ejemplo, en metros sobre segundo cuadrado? Sí, pues, sí, eso está por ahí en internet. Entonces, eso de la función de transferencia tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Cuánto o cómo se transforma lo que usted está recibiendo, si es, por ejemplo, un voltaje análogo, ¿sí? En las unidades que, que usted está midiendo o que quiere medir? ¿Sí bien? Sí, queda claro. Sí, profe. Sí, y para el resto, Sí, señor. Sí, señor. sí, entonces, eso es. Pero pues normalmente eso en los datasheets dice. En los datasheets dice, ¿hay alguna información de eso? Sí. Mm, pues si uno no tuviera eso, que sería complicado, bueno, sí, ahí sí, ya la vaina tocaría someter el sensor pues como a pruebas altamente controladas y eso sí se complica un poquito. Sí, pero normalmente esas cositas, el fabricante, o sea, con la referencia, ustedes buscan la referencia, encuentran el datasheet y ahí en el datasheet dice. Sí, eso sí, póngale la firma que ese dato está por ahí. Bueno, ¿qué otra cosa por ahí pendiente? Que pronto no esté claro, que crean que falte como aclarar de esto. ¡Yu! Pues si no tienen, pues díganme, no, profe, ya todo está bien. Para saber que por lo menos están ahí, que no me dejaron hablando solo. Sí, profe, está bien. Bueno. ¿Alguien más va a decir si está bien o no está bien? Sí, profe, sí está bien. Ok, bueno. Listo. Entonces, como les dije, ¿sí? Esta guía ya está publicada en el aula virtual, ¿sí? Así con los valores que ustedes vieron ahí. Está el video de la sesión anterior, el de 11 a 1. ¿Qué? ¿Cuál fue? No, mentiras, el de 9 a 11 fue el que no grabé, se me pasó, pero pues he dicho lo mismo que he conversado con ustedes y lo mismo en el de 11 a 1, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver esos videos ahí en el YouTube, ¿sí? E igual también está la sesión del martes en el YouTube. Entonces ahí pueden ustedes consultar los videos por si acaso se me pasó algún detalle. ¿Ok? ¿Listo? ¿Entendido más o menos qué tienen que tener para la próxima semana? ¿Sí? Les recomiendo pues que revisen ahí en el aula virtual ese documento que se llama parcelador. ¿Ok? Pues venga y se los muestro. Un momento. Mm, Venga y mostramos aquí el parcelador, el dichoso parcelador, que es esta cosa. ¿Sí?
esta cosa. ¿Sí? Entonces, esta es la fecha de hoy, 28 de agosto. ¿Sí? Iniciamos con la práctica 2. Tenemos esta sesión del 4 de septiembre, esta sesión del 11 de septiembre y ya para el 18 de septiembre, pues tiene que estar esta práctica funcionando completica. ¿Ok? Entonces, para que estén, pues, advertidos, avisados. ¿Listo? Sí, entonces, por ejemplo, Bueno, sí. sí, entonces prácticamente solo nos quedan esta y esta sesión, la del 4 de septiembre y la del 11 de septiembre, para que ustedes, pues, eh, revisemos las dudas o las cosas que están trabajando, pues, para que todo salga bien, ¿ok? Sí, señor. Profe, Señor. ¿usted cuánta RAM tiene? Tengo unas poquitas pestañas abiertas. Ah, sí, tengo harta. ¿Quiere ver? Mire, les comparto aquí, espera un momentico. Arararara, venga, les muestro ahí para qué. Mire, aquí dice cuánta RAM tengo. Aquí, mire, ahí dice toda la RAM que tengo. Y solo tengo consumido esto. Y con todo ese montón de pestañitas. Chimba, ¿sí o no? La plata. No, la plata no, parce. Este computador es viejo. Que usted no lo crea, este computador tiene como 10 años. Y funciona al peluche. No, y esa RAM no es tan cara. Porque es DDR3. Entonces eso sale barato. Eso sale baratonga. Qué gente tan chismosa, hola. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Alguna otra pregunta sobre el computador? Listo. No, profe, no, señor. No, listo. Ok. Sí. Oiga, pero sí le quedó aclarada la duda cuánta RAM tengo. Sí, yo llego a abrir todas esas páginas y computador. Pobrecito, los computadores. Es que, o sea, ahí hay varias cosas. Bueno, yo creo que ya dejemos de grabar esta vaina.